Claro. La onda de aquí con joven. Está bien. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Ya estamos sobre la hora, unos 4 minutos pasaditos, así que vamos a arrancar. Si algunos, espero que estén todos pueden escuchar. Si tienen algunos problemas con el audio, nos escriben por el chat y vemos de solucionarlo. Les digo entonces nuevamente a los que no hayan silenciado el micrófono, si no pueden hacerlo. Tienen la opción debajo de su cámara, tienen un micrófono, lo pulsan y queda silenciado. Vamos a arrancar entonces al webinario sobre la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de la invitación de la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEF, que aprovecha la oportunidad de que la OLACEF está encarando para próximamente una auditoría coordinada entre muchísimos países. Ahora nos va a dar un poco Osvaldo, hacer una nueva auditoría de género. Entonces, 2 presentaciones previstas. La primera de Osvaldo Rudloff, de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Contraloría General de Chile, a quien muchos de ustedes conocen, que se llama Secretaría Ejecutiva de la OLACEF, o que nos va a comentar sobre las conclusiones y resultados de la auditoría previa, sobre la auditoría coordinada previa sobre género y los desafíos que surgen y aprendizajes a partir de esa auditoría para la próxima, la que está por darse. Y nos acompaña Marcelote, directora adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que va a presentar sobre algunos de los desafíos principales y cómo las entidades de fiscalización pueden intervenir en el control del cumplimiento de las metas del objetivo 5 sobre género y algunos de los objetivos más transversales de género se desprenden de los 17 objetivos. Así que, sin más introducción, le voy a dar la palabra a Osvaldo Rulo. Tendrá unos 15 minutos para exponer, luego tendremos unos 15 minutos de Lucía y luego dejaremos una media hora para preguntas e intercambios. Así que, Osvaldo, si estás listo, te pediría que bajes el rol de presentador para que puedas compartir tu pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos de Santiago de Chile. Inicio este webinario
convoca la Comisión de Participación Ciudadana y así hoy día, quiero contarles un poco el trabajo que desde la CEP se ha realizado en materia de género al año más o menos 2012 y que hoy está generando como iniciativa o como fruto una nueva auditoría coordinada que va a ser la auditoría coordinada más amplia que ha desarrollado o la CEP hasta acá. Como el tema del género en la CEP fue entonces en que algunas contralorías en gente que estaban lideradas por mujeres o que mujeres ocupan cargos de alto mando en estas organizaciones se encuentran en un encuentro de género y transparencia en la fiscalización superior que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, y ahí discuten sobre temática de género, la importante temática de género, y concluyen sobre el valor de incorporar transversalmente todo lo que tenga que ver con género en materia de fiscalización, no solo hacia afuera, en el control externo que haga la gente, sino también hacia adentro, que dice que puedo anotar el contenido compartido. Le digo que sí. Que vea pantalla, no sé si está visitando anotar el contenido compartido. ¿Será anotar el contenido compartido? Ya, rechazar entonces. Ya, seguimos. Ahí salimos de tu pantalla completa. Ahí está, ahí volvió. Perfecto. Esta primera declaración que se hace sobre género es una declaración bien loca, porque en general lo que está haciendo es decir la importancia de las entidades fiscalizadoras superiores en todo lo que tiene relación con su trabajo correcto, la lucha contra la corrupción, el buen manejo de los recursos públicos, etcétera, y concluyendo todo este análisis del trabajo de las EFS, dice que todo esto que hacemos tiene de género, hacia adentro de las propias EFS, como fuera en el trabajo. Esto entonces se nombra un grupo de trabajo en el que participaron República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, también, en ese minuto presidencial a la CEP, y se lleva adelante, además de otros países, y se lleva adelante un taller de género y transparencia en la fiscalización superior en 2003. Y un poco discutir más a profundidad esta primera aproximación que se tuvo el año 2012, y a preparar entonces lo que fue la primera auditoría coordinada. En ese contexto ya se empieza a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y se definen los grandes lineamientos. Además, en el año 2013 se firmó un memorando de entendimiento, lo tengo por acá, es un memorándum de entendimiento entre ambas organizaciones con la que trabajar en conjunto para la búsqueda de acciones que permitan incorporar el tema de género en la fiscalización superior. Sigue el 14 se desarrolla la primera auditoría coordinada en igualdad y equidad de género. Pero como es bien novedoso, entre comillas, pero por lo menos para las entidades fiscalizadoras superiores, tuvimos quórum, o sea, un quórum muy bajo, digamos. Solamente hubo 3 empresas interesadas en llevar adelante la auditoría. Coincidentemente, 2 dirigidas por una mujer y la tercera, que son Puerto Rico y Costa Rica, y en el caso de la FS Chile, la subcontralora era una mujer. Entonces, parte de esta auditoría coordinada sería bien sui generis y diferente de las auditorías comunes que desarrolla la CEP. Pues las auditorías deben ser coordinadas en el sentido de tener un objeto de auditoría común, etc. Aquí, como era una primera experiencia, no se estaba tan claro sobre eso, se hizo una muy sui generis que estuvo compuesta de 2 partes. Primero, de las experiencias de auditorías en Costa Rica, Puerto Rico y Chile. Cada país dio un enfoque diferente, porque se dio la libertad de hacerlo con enfoque diferente. Algunos se fueron por análisis políticas de género, que fue el caso de Costa Rica. En el caso de Puerto Rico, lo que hizo fue analizar el trabajo y la gestión de la oficina encargada de temas de género. Y en Chile se analizaron dos programas, uno sobre maternidad infantil, maternidad adolescente, y otro de madres adolescentes embarazadas para que se mantengan en el colegio. Pero esta auditoría además tenía una segunda parte que lo que hizo fue construir indicadores para evaluar el avance
cada uno de estos tres países, que era Puerto Rico, Costa Rica y Chile, como les conté, en se utilizaron diversos instrumentos y estadísticas oficiales, por eso se trabajó mucho con los institutos de estadística de estos tres países, para recomendaciones comunes, diciendo un poco, basándose en la declaración de Beijing, en los objetivos del milenio en este minuto, empieza inflación y construyen una idea de género para los tres países, configuración, salud y salud. Bien, como que se hace sobre la base de estos indicadores, la creación de estos indicadores que tanto no son indicadores oficiales, sino que fueron creados por las EFS en su minuto para ver desde ciertos temas en cada país. Se concluye la educación de estos tres países, presentan índices positivos, en general índices que superan la media del continente. Por todo, el lado en este caso en materia de educación, por tanto, la auditoría fue no descuidemos los avances que hemos tenido. Han sido positivos, pero no podemos descuidar. Conclusiones generales, ustedes lo pueden encontrar en la página de OAC. El coordinado de esta auditoría está publicado. En materia de salud se dice que en general el trabajo y los avances presentados por estos tres países son positivos. En estos casos, la mayoría de ellos, estos avances superan la media del continente, pero hay que poner mucha atención en todo lo que tenga que ver con salud, especialmente con la transmisión del VIH-Sida en las mujeres, que el índice presentaba mayores deficiencias ahí donde los países tenían menos oportunidades de mejora. Y la tercera pata de este análisis, que decía relación con empleo, reconocía que los avances en materia de empleo femenino de todo nivel, en sus diferentes posibilidades, han sido muy buenas. Pero lamentablemente, y esta es la gran conclusión en materia de empleo, era que toda esta mayor inclusión de la mujer en el mundo del trabajo remunerado o el reconocimiento de su trabajo en la casa o como sea, estado de la consolidación y mejora de sus derechos laborales por una parte y dos, de las condiciones económicas del pago por ese trabajo. Por ejemplo, el tema que la mujer gana más que el hombre haciendo la misma función. Entonces, el empleo fue donde esta auditoría más puso las alertas. Hay buenos avances, pero no son constantes. Porque cuando uno analiza con las estadísticas creadas para esta auditoría, de repente hay años que los países suben, años que los países bajan, entonces tú dices, pero ¿cómo supone una política constante? Deberíamos tener indicadores que vayan hacia arriba. No es así. Por mismo, se puede, como resultado de la auditoría, la generación o creación o desarrollo de políticas de género transversales en cada país. Un poco lo que hoy día recoge lo de S5, en el sentido de que el género impacta a las mujeres y solo a las mujeres como tal, sino que es un tema súper transversal, que no lo tiene relación con la mujer como humano, sino que tiene relación con temas de educación, con temas de pobreza, de salud, de mente, por supuesto, etcétera. Y entonces estas tres hacen un llamado a realizar una nueva auditoría, con más veces involucradas. Y les muestro, este fue el índice consolidado de género. Entonces hay una línea naranja que se consideró como línea base de 100 puntos, y es la evolución de este índice compuesto de los tres países. Ustedes pueden ver que partiendo de la línea de base, a 2011 se nos baja y ya a 2012 sube. Todos estos indicadores que les presenté. Y bueno, como les decía, una de las conclusiones era, hagamos una nueva auditoría. ¿Qué pasa? Porque la auditoría, como les decía, el quórum no fue muy alto, esencialmente quizás por desconocimiento del tema o poco interés del tema. Y durante la 2016 se empieza a discutir en el seno de la Comisión de Participación Ciudadana la posibilidad de hacer una nueva auditoría de género. Que durante la Asamblea de Punta Cana se conversó sobre este asunto y se, aprovechando toda la inercia que nos viene generando los objetivos de desarrollo sostenible, decimos hagamos una auditoría de género, pero no una auditoría de género como tal, sino que una auditoría enfocada a lo de ese sí, que es la de género que es la Agenda 2030, para en su conjunto, cómo
cómo está el tema de género, o cómo los países están enfrentando el tema de género, cómo de los países están enfrentando el tema de género. Para eso, justo en esto, cuando se hace el lanzamiento de ideas, el de la IBI, que van en este momento desarrollando, hoy día ya está mucho más avanzado, una metodología de auditoría para evaluar la preparación de los gobiernos, el trabajo frente. Nosotros vamos a usar la metodología de la IBI enfocándonos en el ODS 5, que es el mandato que nos dio en su minuto la Asamblea. El apoyo que nos viene prestando la IBI, ya es algo que está en curso. El PNUD y ONU Mujeres también ha tenido sesiones con nosotros, porque la idea de esta auditoría es hacer una doble evaluación. Una parte, evaluar cómo están los países, desafíos que significan la ODS 5, pero por otra, lo que queremos es hacer una evaluación de las propias entidades fiscalizadoras. En el sentido de decir cómo estamos nosotros como FPS hacia adentro. ¿Cómo viene hacia adentro? ¿Cómo se maneja el tema de los salarios, el respeto del prenatal, etcétera, etcétera? Y para eso necesitamos construir algunos indicadores que surge de un trabajo que realizó la Contraloría de Costa Rica y que queremos actualizar y complementar con el apoyo del PNUD y ONU Mujeres. Entonces, es una auditoría de género para de participación ciudadana en la CES, actual a cargo de la Contraloría de Género de Paraguay. Ahora la coordinación temática recae en Chile. Nosotros como Contraloría de Chile vamos a liderar el proceso de auditoría propiamente tal en la parte técnica, contando con el apoyo, como les decía, de la IBI. Y a diferencia de lo que pasó hace 3 años atrás, hoy día tenemos una súper buena idea, en el sentido de que son 14 FPS las que hoy día van a participar, entidades fiscalizadoras que van a participar hoy día. Ahí ven en los nombres las banderas de estas entidades fiscalizadoras: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, y además una entidad fiscalizadora subnacional como es la Contraloría de Bogotá. De la metodología que creó la IBI y que nosotros vamos a adaptar al tema de ODS 5, podamos analizar cómo están nuestros gobiernos avanzando en la implementación de los temas de género y, en caso de encontrarlo, hacer las sugerencias que tenemos para las cosas que se puedan hacer en beneficio de todos, porque de hecho fue muy hace un par de semanas estuve en la reunión de la IBI para el lanzamiento de esta auditoría y presentarse. Y una persona, una niña que estaba ahí, una chica, se presenta y dice: bueno, mi favorito es el ODS 5 porque es mujer. Y están ahí y yo le digo: bueno, mi ODS es el 5, pero porque soy hombre. Para desmitificar el asunto, que significa ODS 5, los temas de género no son temas de las mujeres, son temas de seres humanos, como todos, que nos corresponde a todos. Así que veamos cómo seguirnos, ojalá que estén bien. Y poner entre todos y desde las FPS servir como guía y iluminación para este camino que se va dando. Mucha atención, quedo abierto a cualquier duda o comentario que pueda hacer. Osvaldo, vamos a pasar varias preguntas. Yo noté algunas cosas y supongo que el resto de los participantes también. Vamos a seguir entonces con la presentación de Lucía y luego sí abrimos un espacio para el intercambio. Lucía es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y la Universidad de El Salvador, magíster en Gobierno y Buena Gobernanza también por la misma universidad y ahora doctoranda por la Universidad de San Martín y es directora adjunta del equipo latinoamericano de género. Así que, Lucía, vamos a compartir también una presentación, a ver si puedo hacer, confirman que lo presentación. Sí. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, por la invitación, Osvaldo, por tu presentación. La idea es dividir la presentación como en 3 partes y brevemente quería contarles en principio qué es la Agenda 2030, después hablar de cómo se incorpora la perspectiva de género en esta Agenda 2030 y los ODS y cuáles son las
principales diferencias con la agenda anterior, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, y finalmente quizás lo que puede llegar a ser más interesante para ustedes, y en la línea con lo que estaba comentando Osvaldo, esa nueva auditoría que van a hacer sobre género en las entidades de fiscalización superior, cuál va a ser el rol de estas entidades en el monitoreo de esta agenda de desarrollo. ¿Qué es esta Agenda 2030? Es un consenso internacional al que han llegado todos los países en el que se comprometen en un marco conceptual acerca de cómo van a entender el desarrollo sostenible y en el que hay compromisos no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel internacional. Como siempre, son los objetivos de desarrollo sostenible y en este sentido es importante mencionar que lo que busca la agenda es el crecimiento y el desarrollo de los países, pero pensando no solamente en nuestras generaciones, sino también cuidando en las generaciones futuras. Y en ese sentido, una diferencia importante con respecto a la agenda anterior de desarrollo es que se ve en el mismo nivel el desarrollo económico, el desarrollo social, también el desarrollo ambiental. Con respecto a también y otra es importante con respecto al ODS, que los ODS son mucho más abarcadores, integrales. Los ODS eran 9 objetivos, en este caso tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y también una diferencia importante es que desde el principio esta agenda y estos 17 objetivos se consensuaron en el año 2015 y ya en el año 2016 se generó una matriz de indicadores. Tenemos 169 metas y 230 indicadores que ya están disponibles y son públicos al monitoreo y al seguimiento. Es decir, que esto es muy importante porque ya tenemos estos medios que podemos emplear para poder hacer este seguimiento constante de la agenda de desarrollo y que no creo que se haga ex post una vez que lleguemos al 2030 o que han pasado al menos 5 años como pasó con el ODM. La diferencia del ODS es que esta tasa de monitoreo y de evaluación es muy importante y se está pensando desde el principio. Creo que es una oportunidad que debemos aprovechar tanto desde las entidades de fiscalización como nosotras también, organizaciones de la sociedad civil, para generar datos y para poder hacer el monitoreo de esta agenda. Si hablamos de esto de la Agenda 2030 y la perspectiva de género y cómo se ve esta agenda, uno de los lemas más importantes es no dejar nadie afuera, y en este sentido las mujeres somos el 50% de la población, entonces justamente es dejar no nadie afuera, sino no dejar la mitad de la población fuera de la agenda de desarrollo. Por eso me parece que es importante pensar en la perspectiva de género. Y también una frase que suelen citar funcionarios internacionales, también muy fuerte en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es que sin la igualdad de género el desarrollo sostenible no es ni desarrollo ni sostenible. Entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que sucedía con los ODM, la género está integrada desde un principio en la agenda. También algo que quería marcar es que si bien tenemos este ODS 5 específico de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, que ahora vamos a hablar más en profundidad, sin transversalización en el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que la perspectiva de género no está focalizada solamente en ese ODS, sino que, como vamos a ver a continuación, en la mayor parte de los demás objetivos de desarrollo sostenible también está presente la perspectiva de género. Creo que es un gran avance y que nos permite pensar también en cómo podemos hacer el monitoreo y el seguimiento de esta agenda en diferentes etapas. Estamos, que decía Osvaldo, que van a empezar por el ODS 5, que es lo que están haciendo muchas organizaciones, y nosotras también como organización de la sociedad civil, por supuesto, que empezar por el monitoreo del ODS 5, que es el objetivo de igualdad de género, pero me parece que esta agenda es superadora y lo que nos permite es poder ver cómo está esta transversalización en toda la agenda 2030. Esa es una diferencia con respecto a la agenda anterior. Sí. Patricia, ¿podrías silenciar el micrófono, por favor? Quien más que no haya silenciado porque produce ruido en la comunicación. No les voy a leer todo porque los voy a aburrir, pero
son las 6 metas que están comprometidas en el ODS 5, que es lograr la igualdad entre los géneros, como bien decía Osvaldo, no solamente para las mujeres, sino entre los géneros, y también empoderar a todas las mujeres y las niñas. Lo que son en negrita son como los grandes temas que hay que tener en cuenta. La primera meta de este objetivo tiene que ver con fin a todas las formas de discriminación, que por ahí es como el más amplio, el más abarcador. Y las más metas están referidas, las 5.2 y las 5.3, a todas las violencias contra las mujeres, a eliminar las formas de violencia. La 5.4 está relacionada con el cuidado, es decir, esas tareas que generalmente realizamos las mujeres al interior de los hogares y que no se remuneran, ¿no? Es trabajo doméstico, pero está remunerado. Y el 5.5 hace referencia a la participación efectiva de las mujeres en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, el acceso a puestos de liderazgo. Y por último, el 5.6 tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, como verán, este ODS 5 es bastante amplio y abarcador, y voy a marcar un poco las diferencias también con cómo se ha planeado anteriormente esta agenda, porque en los ODM también, el ODM 3 tenía que ver con lograr igualdad de género, pero la agenda era bastante importante. Entonces, lo que vemos es que esta agenda de los ODS es mucho más integral y sistémica, como decíamos, que no solamente con la sustentabilidad económica, sino también social y medioambiental. Y específicamente con respecto a género, el ODM, la agenda anterior, los Objetivos de Desarrollo Milenio, estaba centrada específicamente en temas de educación, género y la participación de las mujeres, pero restringida sobre todo al ámbito parlamentario. El ODS 5, uno de los principales avances que tenemos que tener en cuenta y que creo que apropiarnos de esto y poder medirlo, es que incorpora no solamente la autonomía económica que teníamos antes a través del empleo y de la toma de decisiones, como era la presencia de las mujeres en el poder, sino que también acá tenemos la 5.3 que hace referencia a la autonomía física y a la violencia contra las mujeres, que sin lugar a dudas en la región es uno de los temas más salientes del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, y me atrevería a decir también que está, por supuesto, muy fuerte en la agenda pública, principalmente hace Ni Una Menos, en el año 2015, se ha ido metiendo como un tema muy fuerte en la agenda de los países de la región. Muchos países también sancionaron en los últimos 10 años leyes de protección integral para luchar contra la violencia. Entonces, este es uno de los cambios sustantivos, que a diferencia de la agenda anterior, que está bastante puesta en la autonomía económica y en la toma de decisiones, en este caso, los ODS y el ODS 5 en especial, incorporan la autonomía física en términos no solo de violencia, sino también, si se fijan, el 5.6 hace referencia al acceso universal a la salud sexual reproductiva. Entonces, es otra dimensión de la autonomía física que está presente y no estaba en la agenda anterior. Y otro cambio también importante, si se acuerdan, les dije que en los ODM se hacía referencia al empleo, a la participación de mujeres en el mercado laboral. Una herencia importante de esta agenda que incorpora en la meta 5.4 el tema de los cuidados, estas tareas que hacemos las mujeres pero que no es remunerada. Entonces, poder reconocer y valorar esos cuidados no remunerados y el trabajo doméstico es muy importante, es un cambio sustantivo con respecto a la agenda anterior. ¿Cómo está focalizado, como les decía, este objetivo específico 5? Pero también decía que un cambio importante tiene que ver con que en esta nueva agenda se transversaliza, es decir, que el género está presente no solo en el ODS 5, sino en muchos de los ODS, y acá se los listo para que lo vean. En 11 son 17 ODS, tenemos el ODS 5, y además del ODS 5, en 11 de los restantes 16 está presente la perspectiva de género. Pero presente de diferente modo. Podemos decir, acá les traje un cuadro que no sé si se puede bien, después nos compró la presentación de los saques, que es autora de CEPAL, y lo que hizo fue agarrar todos los ODS y marcó en negro los que tienen estos 11, que decía acá, que tienen metas específicas y explícitas que están relacionadas con la igualdad de género. En gris ocultan aquellas que tienen que ver con la igualdad de género, pero que crean
que de modo más implícito, no tan explícito, un tercer grupo que lo que hace es generar condiciones para la igualdad de género, y el más clarito de todo son aquellas metas que están vinculadas, pero de modo indirecto, con la igualdad de género. Es interesante porque nos muestra que en la mayor parte de los ODS el tema de la igualdad de género está presente en mayor o menor medida, pero permite dar cuenta de esta palabra de la transversalización o el mainstreaming de género, que es justamente esto, que no es una cuestión focalizada, que nos importa solamente a las mujeres, sino que la igualdad de género es hablar de pobreza, es hablar de alimentación, es hablar de medio ambiente, de industria, de comercio, de empleo. Entonces es un cambio importante con respecto a la agenda anterior. Y que también, como les decía, esto de la transversalización, que no es solamente este ODS 5, sino que lo van a ver después si lo leen en entretenimiento, en pobreza, en salud, alimentación, medio ambiente. Pero hay algunas diferencias, no en todos los ODS se plantea de modo explícito la igualdad de género, y no siempre se plantea como algo de igualdad de derechos y de cambiar las condiciones estructurales. En algunos ODS todavía se puede ver alguna visión un tanto asistencialista que habla de las mujeres y de las niñas como grupos vulnerables. Entonces, es interesante que está presente la perspectiva de género, pero hay diferentes abordajes según los ODS. Pasando ahora a la última parte, que es la que más les interesa a ustedes, cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta nueva agenda de desarrollo para las edades de fiscalización superior. Creo que es una muy buena oportunidad con todos estos indicadores que ya están establecidos para que se fortalezcan los sistemas de estadística, de registro de información y de monitoreo, y entonces acá el rol de estas entidades. Y dar políticas públicas en todas las materias que incorporen la perspectiva de género, que transversalicen la perspectiva de género. Y por eso también, pensando a nivel regional, que si bien esta Agenda 2030 es una hoja de ruta, es un marco conceptual que nos permite avanzar, no tenemos que olvidarnos también de todo lo que hemos avanzado como región, y que muchas veces los consensos regionales, en más de 40 años de consensos regionales, lo que vemos es que se ha dado mucho, y que en algunos ámbitos la agenda regional es superadora de esta Agenda 2030. En términos de los cuidados, decíamos que en el ODS 5 se incorpora, a diferencia de la agenda anterior, el reconocimiento y la valoración de las tareas de cuidado, pero sin embargo en las agendas regionales y la estrategia de Montevideo, lo que reconoce es el cuidado, no solo se reconoce y se valora, sino que se le da a la entidad de un derecho. Pero tenemos derecho a cuidar y a estar cuidados. Por un lado, si se acuerdan también, otra de las metas tenía que ver con la participación plena y efectiva de las mujeres en diferentes espacios de poder. En la acción se está debatiendo no solo la plena participación, sino que se le pone nombre y apellido y se habla de la paridad. Entonces, también es importante poder conjugar la Agenda 2030 con nuestros marcos y nuestros compromisos a nivel regional. Y en relación a transversalizar, es importante enfocarnos en este ODS 5 y también, sin lugar a dudas, en el rol que cumplen los mecanismos para adelanto de las mujeres. En el caso de la Argentina sería, por ejemplo, el Consejo Nacional de las Mujeres. En el caso de Chile sería el Ministerio de la Igualdad de Género que se ha creado. En los diferentes países tienen diferentes entidades, algunos tienen rangos ministeriales, otros mecanismos todavía no tienen rango ministerial. Es muy importante poner la atención como mecanismos de fiscalización, cuál es el trabajo que hacen estas institucionalidades que están referidas al género, pero también es muy importante en la transversalización pensar en aquellas políticas públicas, como bien hicieron desde OLACEF, pensar qué sucede en el ámbito de educación, qué sucede en el ámbito de la salud, qué sucede en el ámbito del empleo, ¿no? Entonces, mirar cómo los diferentes ministerios van incorporando la mirada de género a su propia acción. Esto no se los no se los quiero leer todo porque es muy aburrido, pero para que vean que para el ODS 5 ya han generado, bueno, igual que para todos, ¿no? Pero que ya tenemos estos indicadores que pueden servir como base, algunos de ellos son un tanto básicos, y también hay discusiones que dejan las metas y la concordancia entre las metas 5.1, por ejemplo, y este indicador, que a veces se quedan un poco cortos, pero me parece un punto de inicio y podemos ir recolectando la información para cada uno de estos indicadores que va a
están disponibles. Hablan el 5.1, como les decía, que era la amenaza más general de la discriminación, entonces existen en los países marcos normativos que están en contra de la discriminación. En términos de violencia, tenemos muchos países de la región cuentan con encuestas de prevalencia e incidencia de la género, el porcentaje de mujeres alguna vez unidas en países que han sufrido algún tipo de violencia, que puede ser física, sexual, económica, psicológica. Tenemos un indicador que hace referencia a las prácticas nocivas, y en las prácticas nocivas tenemos, por ejemplo, los matrimonios infantiles o la mutilación genital femenina. Entonces, el trabajo, el reconocimiento de las tareas de cuidado, un indicador acerca de cuántas horas dedican varones y mujeres a este tipo de trabajo. La participación política, decíamos que anteriormente solo en los congresos, ahora se incorpora un indicador que tiene que ver con la presencia de las mujeres en los gobiernos locales, que es uno de los ámbitos en los que menos se ha avanzado en los últimos tiempos. Otro indicador que tiene que ver con la presencia de las mujeres en posiciones directivas. Y a los derechos sexuales y reproductivos, también que existen leyes que garantizan el acceso a las mujeres a tener decisiones informadas acerca de su sexualidad, a la contracepción, y que existe información para poder acceder a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como verán, ya existe batería de indicadores que están disponibles y de las cuales se pueden apropiar los agentes de fiscalización para un primer acercamiento de cómo monitorear estos ODS desde una perspectiva de género. Para finalizar, me parece importante, como decíamos, uno de los grandes avances de incorporación de la violencia contra las mujeres como uno de los ejes, como una de las metas de este ODS 5, que en nuestros países, en los países de la región, se ha posicionado fuerte en la agenda. Entonces, los animo a que sea un primer puntapié inicial para poder empezar a monitorear este ODS 5, que sea a través del tema de la violencia contra las mujeres. Y acá, además de estos indicadores que están disponibles, me parece importante poder trabajar. Muchos países de la región cuentan con planes nacionales de acción específicos sobre violencia contra las mujeres, entonces poder hacer el seguimiento de estos planes, si se cumplen, si no se cumplen, si tienen presupuesto asignado, cuáles son las funciones, y la actuación de los mecanismos para el de la mujer, que son estos organismos específicos creados para hacer un seguimiento de las políticas de género que todos los países de la región tienen. También es interesante poder ver qué están haciendo estos MAM en materia de violencia contra las mujeres, y eso que decíamos recién de qué es lo que pasa con la agenda regional y cómo vamos a avanzar en la agenda regional, qué instrumentos tenemos a disposición para hacer este monitoreo. También me parece muy interesante hablar del MESEVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Lupará, que ha generado una guía de estadísticas e indicadores justamente en relación a la violencia contra las mujeres. Y acá les dejo el link, y me parece muy importante que se pueda trabajar en la medición de estos indicadores sobre violencia contra las mujeres, específicamente en el ámbito del Poder Judicial, que como saben tiene un rol preponderante y es el encargado de la implementación de muchas de estas medidas, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas para seguir pensando. Muchas gracias. Un montón de data, de información ahí como para empezar una conversación. Vamos a dedicar entonces, ahora las presentaciones las vamos a compartir, si nos permiten los presentadores, Osvaldo, como compartirlas, también va a estar grabado extraordinario para poder difundirlo si quieren volver a ver algún punto. Pero abrimos ahora un espacio para preguntas. Imagino que el trabajo que empieza ahora hay varias decisiones que tienen que tomar y deben surgir preguntas o temas que todavía están por definir. Es una buena oportunidad para tratar tanto a Lucía como a Osvaldo, que están en la parte más de organización, a esas preguntas. Y también está conectada la gente de la Contraloría de Paraguay, de la Comisión de Participación Ciudadana. Por ahí si en algún momento pueden hacer alguna intervención en relación a si tienen previsto, por ejemplo, en la auditoría coordinada, incluir algún tipo de mecanismo de participación ciudadana, porque podría ser útil
aporte de las organizaciones expertas en temas de género en cada uno de sus países para definir, por ejemplo, parte del objeto o alcance de la auditoría o para aportar información sobre el desarrollo de la tarea de control y demás. Así que si en algún momento la control de Paraguay quiere hacer algún comentario sobre eso. Si nos abrimos para preguntas, quienes tengan el micrófono conectado solo tienen que activarlo y los escuchamos. Un poco sobre la auditoría, a propósito de lo que decía Lucía y lo que decías tú. Esta auditoría que se va a hacer, esta auditoría de género que va a hacer la CEF, es una auditoría bastante innovadora en cuanto al foco que va a tener. Sobre todo la transversalidad que significan los ODS en general y el F5 en particular. De hecho, la idea de este asunto es, la idea de la auditoría me refiero, es hacer una evaluación no a un programa específico ni a acción específica de género. O sea, no se va a analizar, por ejemplo, un programa, ¿por qué nombre? El Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Tampoco se va a analizar la institucionalidad de género que cada país tenga, en el caso de Chile, el Ministerio. Lo que se va a hacer en esta auditoría es transversalmente cómo el gobierno está preparado para, cómo el Estado en realidad está preparado para analizar los temas de género transversalmente. Vamos claramente en las metas que están en el S5, esencialmente las que decía Lucía, la salud sexual y reproductiva, el tema laboral, el tema de equidad, el acceso al poder, etcétera. Entonces, transversal. Va a ser muchos los organismos que van a estar involucrados en el análisis que se haga. La sociedad civil va a jugar un rol porque parte de la discusión de las preguntas de auditoría que se van a utilizar en este trabajo van enfocadas en eso. O sea, ¿cómo está? Una de las preguntas que se hace, no me acuerdo exactamente, pero apuntaba a decir, señor gobierno, usted, ¿cómo está trabajando con sus terceros relacionados, esencialmente sociedad civil, sector privado, en este caso, el desarrollo de su trabajo en materia de lo de... Entonces, voy a contarles o contextualizarles un poco más sobre la auditoría, porque tampoco quise fallarme eternamente, porque si no, se me aburrió. Gracias, Osvaldo. Bueno, muy buena la aclaración. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo por chat o bien desactivamos el micrófono. Tienen una manito ahí que pueden levantar como pidiendo la palabra y nosotros lo vemos acá y desactivamos el micrófono. Hay una pregunta en el chat. Marcela Simonetta pregunta si existe ya fecha fijada para el desarrollo de tareas de campo de la segunda auditoría coordinada. Sí, efectivamente. Que les conté que estuve en Jamaica hace un par de semanas atrás junto con la IBI. Las fechas un poco que le convinieran a la IBI y que se ajustaran los requerimientos que teníamos que desde la Comisión de Participación Ciudadana nos habían hecho a nosotros como FS líder de la el trabajo en el mes de julio y agosto, a finales de julio, inicio de agosto, vamos a tener una reunión entre la IBI y los tutores de esta auditoría para definir bien los detalles del curso que va a preceder a la auditoría. Ese curso debería estarse entregando, lo deberían estar participando en él en el mes de septiembre del 2017. De ese modo, entonces, partir la auditoría, la etapa de planificación de auditoría en el mes de octubre del 2017. Etapa de planificación que, en efecto, una auditoría coordinada tratar y es casi el desarrollo de la mayor parte de la auditoría. O sea, a partir de este año sí o sí, porque ese fue el compromiso que adquirió la Comisión de Participación Ciudadana y presentó ante la Asamblea. Así que, en cumplimiento de ese compromiso, en el mes de octubre partimos con el trabajo de campo, con el trabajo de planificación de la auditoría. Gracias, Aldo.
Y Renzo, ¿nos escuchan? Sí, Bueno, antes que nada, desde la acción de participación ciudadana, solamente queríamos aprovechar este evento para tal vez aportar unos datos sobre el proceso. Antes me quería agradecer a Lucía y a Osvaldo, ¿verdad? Creo que Renzo plantea algo que tal vez sea la clave del éxito. Entidades fiscalizadoras superiores en el mundo, pero fundamentalmente en la región, todavía bastante resistentes, más como lo relativo a las cuestiones de género, estados o de estructuras y de aparatos que son todavía bastante discriminatorios en cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, servicios de viejas deudas en materia de derechos humanos. Y en ese sentido creo que esta ruta que emprenden 14 entidades fiscalizadoras es iniciática y necesita del apoyo de compañeros y compañeras que forman parte de ese entramado de organizaciones de la sociedad civil que viene generando transformaciones a lo largo de nuestro continente en cuanto a este tipo de materia. Entonces, que las señales, y en ese sentido desde la Presidencia de Participación Ciudadana coincidimos con esa perspectiva, el de poder generar ese punto de encuentro en el cual la experiencia pueda ser volcada en una herramienta que pretende ser de valor para el uso de la política pública y sobre todo para generar en nuestra sociedad y los estados posibilidad del desenvolvimiento de verdaderos procesos de desarrollo sostenible. Quiero destacar el valor que tienen antecedentes a este proceso, sin los cuales no pudieran haber sido posibles. Habló en su presentación de esto, pero destaca, por ejemplo, la acogida que tuvo en la última asamblea la declaración de Punta Cana, propiciada por la entidad fiscalizadora de Costa Rica, de la Comisión de Participación Ciudadana, y que es un momento que es bastante paradigmático en cuanto a algo absolutamente nuevo en el concierto de las entidades fiscalizadoras superiores, y que desafío de enfrentar las formas locales del desenvolvimiento de los ODS. También me parece que le decía Lucía, es uno de los grandes desafíos. Eso de transversalización que implica tener una mirada de perspectiva de género en aquello que desarrollamos como tarea de control gubernamental. Y yo creo que esta auditoría de género, que es la primera, es una que se desenvuelve en un escenario de esa lógica de transversalización, contribuir enormemente al desarrollo de un nuevo pensamiento de lo que implica trabajar en una entidad fiscalizadora y tener un compromiso con la política pública de género. Lo fundamental, y que la Comisión de Participación Ciudadana también propiciamos esa mirada, es la habilidad de decir que dentro del contexto de Latinoamérica también se vienen dando procesos de acercamiento a través de algunos planes fundamentales y que son planes institucionales. Y como ejemplo, procesos como los planes de la INTOSAI, donde valores de la institución, valores esenciales dentro, implica trabajar con partes interesadas, y aquellos planes institucionales que tienen a nivel de cada una de las entidades fiscalizadoras superiores, y llamamos a una de ellas a formar parte de este debate que sobrepasa los límites de nuestras fronteras y nos embarcan en un emprendimiento enorme frente a esta Agenda 2030 de Naciones Unidas. Quiero hacer estas reflexiones porque creo que por un poco todo lo que se habló, y quería reiterar mi agradecimiento a Lucía, por supuesto a vos, Renzo. muchas gracias por tus aclaraciones y comentarios. Tenemos algunas preguntas por escrito. En el chat pregunta Sandra, por ejemplo, entender que empezamos con el análisis de la homogénea
homogeneización de las políticas públicas de los países partícipes sobre el tema, o es que ya se efectuó ese análisis, que necesita conocer el procedimiento administrativo sobre el desarrollo de la auditoría. Un par más y quien quiera tomarla responde. De la Cámara de Cuentas de Curazao, reitera su intención de participar en la auditoría, pero dice que no están mencionados entre los participantes. Simoneta pregunta: ¿se prevé vincular a los indicadores generados para la primera auditoría coordinada a los de la agenda que está mencionando Lucía? Además para Osvaldo o la FC de Paraguay, ¿no? El comentario de Curazao de decirle a la Contralora que mande la carta y los dejamos confirmados. En realidad nosotros quedamos esperando que nos confirmaran y por eso es que no está anotado, pero está, habría participación ciudadana claramente. La ANVIDE pregunta si desde el punto de vista de la clasificación de auditoría, si es de cumplimiento, de desempeño o si es financiera, si se puede, supongo que es de desempeño. Desempeño, sí. Bien, dice se puede deducir que estas actuaciones de las CFS serían asimilables a la auditoría de cumplimiento, una mezcla de las de desempeño con la auditoría estándar de buenas prácticas. Supongo que está claro que es de desempeño, ¿no? Es de desempeño, claramente una auditoría de desempeño. Y es una auditoría de desempeño, pero además una auditoría bastante, que con una mirada súper positiva, porque en realidad, como te decía, lo que va a analizar la auditoría es la acción del sistema y ver si es por está yendo bien y si es que hubiera alguna falla para advertirlo. ¿Cómo sería de desempeño? Busca interferencia, pero esto de verdad tiene un enfoque muy positivo. Así fue como se construyó por parte de ahí y por el apoyo de varios países, entre los que por ejemplo estuvo Brasil, la India y otros. Se me ocurre alguna pregunta ahí relacionada con la agenda que mencionaba Lucía, y de lo que mencionó que me llamó la atención tenía que ver con consensos regionales que son, dicen, en algunos casos van más allá de la Agenda 2030 y por ahí sería interesante tener en cuenta, si hay, no sé de qué tipo de normativos, qué valor tiene la normativa que existe, supongo que la Agenda 2030, pero en qué aspectos por ahí o qué tipo de instrumentos pueden ser útiles para tener en cuenta más de la normativa regional. Sí, parece interesante, como decíamos, poder hacer complementar la Agenda 2030 con la Agenda regional y tener en cuenta que muchas veces en la región hemos superado los estándares internacionales en materia de participación política, por ejemplo, cómo se ha avanzado esta discusión de las cuotas a la paridad, de este instrumento de acción afirmativa a otros instrumentos que tienen que ver con asegurar que las mujeres y varones podamos participar en los ámbitos de toma de decisiones en modo igualitario, como pares, un 50% y un 50%. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la región está avanzando y los 6 países han sancionado leyes de paridad y no de cuotas. En Argentina estamos actualmente en ese debate, pasando desde las cuotas hacia la paridad, y algo similar sucede con, como les decía, el derecho al cuidado, que no solamente se reconoce y se valora, sino que se conceptualiza como un derecho y que al darse como un derecho también tiene exigencias, ¿no?, para los estados de la región para cumplir con esto. En este sentido, decíamos que la agenda es una oportunidad para generar fuentes de datos, de información y también para hacer políticas públicas con la perspectiva de género. Y en ese sentido, por ejemplo, pienso en el caso de Argentina, que es uno de los indicadores que se propone para medir la meta 2, que tiene que ver con eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, es el porcentaje de mujeres alguna vez unidas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, o poder sexual, física, económica o psicológica. Y entonces creo que también
contar con esta agenda y tener esta matriz de indicadores también pues, le puede ir a Argentina para avanzar en un déficit que tiene, que por ejemplo en otro caso, son uno de los pocos de la región que todavía no cuenta con una encuesta de incidencia y prevalencia. Es decir, en estos momentos la Argentina no podría dar cuenta del indicador 5.2 porque no tenemos estas encuestas, ¿no? Entonces, algo similar sucede con el 5.4, que tiene que ver con las tareas de cuidado. Algunos países de la región han avanzado en generar esta información, otros países no. Entonces, creo que esta agenda, además de este valor normativo y simbólico, por ahí muchas veces estos compromisos tampoco tienen sanción por incumplimiento, pero sí que nos pueden servir a las organizaciones de la sociedad civil y también a las entidades de organización superior para avanzar en esta agenda y para generar estos mecanismos que todavía no existen. Muchas gracias. Pedí la palabra por el chat María Lucía para hacer alguna pregunta o comentario. ¿Me escuchan? Escucha perfecto. Ok. Me gusta saludar a todos los participantes de Noruega y soy la gerente de la IDI para OLACEF y la gerente de la IDI para el programa de ODS. Y estoy muy contenta de saber del interés de la gente de la región en el programa. Y comento que este programa, como ya habló un poco Osvaldo, el programa es el nivel global y más de 100 países, 100 FS ¿no? de los países están en el programa. Y Osvaldo comentaba, entonces, hace 2 semanas estuvimos con un grupo de mentores en Jamaica y Osvaldo estuvo con nosotros desarrollando los materiales para el curso virtual que vamos a empezar en junio, el final de junio, en inglés. Y como hablaba Osvaldo, en septiembre vamos a empezar con el curso en línea en español. Y en julio y agosto vamos con los mentores tendremos un curso con mentores de OLACEF para un poco más de cuál es el modelo de auditoría, un poco de qué serían los ODS. Y como dijo Osvaldo, y como ustedes saben, el OLACEF, el programa ser enfocado en el objetivo 5. Entonces, también por eso vamos a adaptar los materiales que ya estamos desarrollando en inglés para dejar en español con el objetivo 5. Y también, que Isabel de Uruguay preguntó, va a ser una auditoría de desempeño. Sí, entonces, es el tipo de auditoría que vamos a usar en esa auditoría cooperativa va a ser auditoría de desempeño. Un último comentario, entonces, estamos pendientes y ya estamos en contacto, ¿no? Con Osvaldo, con Erwin de México, con Víctor en Brasil y con la gente de Paraguay, y seguimos en contacto con ustedes para seguir ese programa y trabajar y ver, la gente está muy entusiasmada y nosotros en la IDI también muy entusiasmados en hacer el trabajo con las FS de OLACEF. Gracias, María Lucía, por esa valiosísima información y el apoyo que pueda dar IDI a las entidades fiscalizadoras. Todos saben que es muy grande en términos de construcción de capacidades. Hay una pregunta ahí que quedó sin responder de Sandra, que hablaba sobre la necesidad de homogeneización de políticas públicas, si el análisis sobre eso y si ya se había hecho o no. Si Osvaldo tiene algo. Una homogeneización de las políticas públicas. Parece que preguntan si ya saben cuáles van a ser los programas más o menos o las áreas sobre las que van a trabajar o si eso todavía está en debate. No, como decía al inicio, la auditoría no va a apuntar a un programa, una estructura específica. Que va a ver transversalmente cómo el gobierno transversalmente está preparado para enfrentar el Estado en realidad.
transversalmente para enfrentar el tema de género. Entonces, se van a analizar si es que hay actualmente proyectos de ley en el trámite que se hayan tramitado, políticas que se hayan creado o no se hayan creado, las estructuras que se hayan creado o no se hayan creado. Pero una mirada transversal, no está enfocada ni en una política en determinado, y por eso te digo, no va a decir, no vamos a ver la política de violencia contra la mujer, o la política de salud sexual y reproductiva, o la política de inclusión de mujer en el poder político. No. Es tal. Vamos a ver los 5 o 6 metas que están dentro de lo de ODS5 y ver cómo el aparato estatal en pleno está preparado para enfrentar los desafíos que esas 5 o 6 metas le generan. Sí, gracias, Osvaldo. Teníamos una también cortita de Isabel, si se pensó, si se ha hecho, se ha planteado hacer este tipo de auditorías en las propias FS. La idea de esta auditoría es doble: hacer una auditoría al gobierno y cómo está enfrentando o cómo va a enfrentar el ODS5, pero además hacer una evaluación, una autoevaluación de las propias FS participantes para determinar cómo están internamente manejando el tema de género. Y como te digo, para eso entonces vamos a usar como base un trabajo ya desarrollado por la Contraloría de Costa Rica. Queremos actualización en trabajo conjunto con el PNUD y ONU Mujeres. Por esa aclaración. De la FS de Perú, dice, estimados todos, de parte de Perú, la pregunta es si en el proceso de evaluar cómo se ha organizado el país, nos puede responder, por ejemplo, que sea un programa contra la violencia hacia la mujer. Ahora bien, pregunta si se validará esa respuesta hacia el gobierno, entiendo. ¿Vale? ¿Llegaremos a asegurarnos de la veracidad de esas respuestas o solo nos quedaremos en la descripción de parte de los gestores? Y la pregunta es si se revisará la eficiencia, efectividad y economía. Al revés de la primera, la auditoría no va a ser un checklist. En el caso vamos a llegar, ¿tiene mal género? Sí. ¿Tiene problema de género? Sí. ¿Tiene problema? Porque en definitiva eso más sería una encuesta que una. Y aquí la idea es tener documentos que respalden las preguntas que se hacen, van a respuestas, esas respuestas tienen que tener un respaldo. Y en definitiva, y hablar, por supuesto, la perspectiva de incidencia de la eficacia de la economía del trabajo. Eso es interesante lo que dicen, y por poner un ejemplo en cómo sería si la descripción en Argentina, por ejemplo, este año tuvimos el caso de que el año pasado se generó un plan nacional de acción para la lucha contra la violencia de género, y lo que sucedió es que después no tenía un correlato presupuestario, entonces se había quedado en un documento de voluntad política más que otra cosa, y junto con ASIF y otras 5 organizaciones presentamos un amparo en la justicia, y gracias a eso se dieron los fondos que el gobierno mismo había dicho que necesitaba para poder ejecutar ese plan, pero que no habían sido incluidos en la ley de presupuesto. Entonces creo que hacer este análisis no solamente en los documentos, sino también con el correlato presupuestario es muy importante para ver si efectivamente se van a poner en marcha esas políticas o no. La auditoría está enfocada tiene 3 grandes objetivos. Uno es ver en términos generales, pero también el tema presupuestario, el tema de acciones particulares, por como decía Lucía, o como en el sentido de la pregunta. O sea, podría realmente decirnos sí, estoy cumpliendo. Disculpa, me están llamando. La idea es verificar, pero no solo verificar lo que ya se está haciendo o lo que se hace, porque no queremos que el gobierno nos diga, mira, tengo género fantástica, sí, pero ¿cuándo creó la política de género? En el 2010. Bueno, los desafíos de los ODS surgen en septiembre del 2015. Entonces, lo que usted está haciendo ahora, actualmente, para afrontar el tema de los ODS. O sea, no va a vender un producto añejo, cuente lo nuevo que tiene para enfrentarlo. Con estructuras. Osvaldo, tenemos unos 5 minutitos más para cerrar. Hay una pregunta de la Auditoría Superior de la Federación de México. Pregunta si ya están definidos los mentores que indicaron Osvaldo y María Lucía, quienes
sobre esos mentores. El principal se llama Rosalba Miguel, que es de la SF de México. No. No unido los mentores, ese es un trabajo que tenemos que ahora concluir con I. En realidad quieren usar mentores que ya estén capacitados en las habilidades que la IBI requiere para este programa. Seguramente gente que ya tiene experiencia, o sea, no seguramente, gente que ya tiene experiencia en este trabajo. Gracias, Osvaldo. ¿Alguna otra pregunta más? Ya por escrito o activar el micrófono directamente y pueden intervenir. Un comentario por escrito, dice: en el marco de la explicación que se está dando, me parece muy interesante esta auditoría. Entiendo que pretendemos llegar mucho más allá, se espera pronunciarnos sobre la eficacia y efectividad de las políticas. De Sandra, pero creo que ya estaba respondida sobre que no refiere a un programa específico y sobre qué políticas públicas se analizan. Si sin ninguna otra intervención o pregunta, vamos. No sé, Waldo y Lucía, ¿quieren hacer algún comentario final? Bueno, agradecer a mi sesión de participación ciudadana, a ustedes, a los que compartir espacio. Creo que este es el lanzamiento de la auditoría coordinada, porque a través de estos webinars queremos innovar y en vez de tener una gran reunión que se va a hacer, pero sea por otro lado, queremos ver la posibilidad de hacer estos webinarios periódicamente sobre temas de género. Y este va a ser el primero. Entonces, felicitar a las FS, felicitar el interés manifestado por las FS. Estuve contando la cantidad de participantes y me gustó mucho que haya tanta gente participando, eso es muy bueno. Para que sigamos trabajando, el tema de género se va instalando. De hecho, te cuento, el caso de Chile me llamó mucho la atención porque de los 11 inscritos que tenemos, 6 hombres, o sea, eran hombres. Entonces dije, que porque estamos saliendo de ese paradigma errado de que los temas de género son temas de mujeres. Así que eso tenemos que seguir trabajando, tenemos un tremendo desafío por delante, una tremenda auditoría, y solo recordar a Curazao, a la Requín Chamber, que nos una cartita y entonces solucionado ya ponemos la bandera también en la presentación. Gracias. Excelente. Antes de dar la palabra a Lucía, leo un comentario de Milenka que también me parece muy interesante. Dice: las veces están relativamente alejadas de la ciudadanía y los movimientos sociales, por esto, una vez creado el trabajo de la auditoría, los resultados debiesen compartirse con estos actores, ya que el grueso de la generación de contenido feminista y activismo nacional. Una ventana de oportunidad para enriquecer los resultados a través de mesas de trabajo que permita el levantamiento de observaciones en conjunto. Creo que ver cómo estos resultados pueden compartirse con aquellos grupos que pueden hacer uso de estos resultados para hacer incidencia, para mejorar las políticas públicas, y durante el desarrollo de las auditorías, cómo puede incorporar la acción de grupos, muchas veces de expertos que cuentan con información muy valiosa para el monitoreo de las políticas públicas. ¿Para final? No, nada, muchísimas gracias por la invitación y la verdad también me alegra que haya participado tanta gente y que la 14 y con Curazao 15, las entidades que van a participar en esta nueva auditoría que se esté planteando en términos integrales y transversales. Creo que, las y los felicito y obviamente desde ELA estamos a disposición para que necesite asesoría técnica, acompañamiento, para participar en otro webinario. Nada. Gracias a vos por venir a la oficina de ASIF para la presentación. Gracias, Osvaldo. Vamos a compartir entonces a través de Olacef la grabación del webinario y las presentaciones de ambos expositores. Así que muchas gracias a todos y será hasta la próxima.
Por